Gloria sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Muy buenas tardes a todos nuestros amados amigos y amados hermanos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente en este hermoso día. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder predicar su santa y bendita palabra. En este día queremos continuar con el estudio de la palabra de Dios acerca de lo que son las obras de la carne. Recordando que nos quedamos en el inicio de comenzar la obra de la carne acerca que hablábamos de la ira. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor para poder ya meditar en esta maravillosa y gloriosa tarde la palabra de nuestro Dios. Vamos al libro de Gálatas. Abramos nuestras Biblias, mis amados hermanos. Les invito a que me acompañen a abrir la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, o desde el versículo 19 hasta el versículo 23. Muy bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23. Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar, mis amados, en esta maravillosa y gloriosa tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor bendito. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, y en esta tarde te pedimos que puedas ministrar nuestros corazones para que en este día maravilloso podamos aprender de tu palabra. Me pongo en tus manos y que seas tú obrando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos dado lectura a la palabra del Señor acerca de lo que son las obras de la carne. Y como les decíamos, ¿no?, al comienzo, tenemos que ahora estudiar acerca de la ira, que es una obra de la carne. ¿Y qué es la ira? Para, bueno, nuevamente decirlo, como ya lo hemos un momento le hemos dicho, nuevamente dice la palabra de Dios, hablando de la ira, también tiene que ver que es un sentimiento de irritación, rabia y un deseo de venganza. La ira es un sentimiento de irritación, rabia, enojo, con deseos de venganza, ¿no? Y temperatura acompañada de explosiones de rabia que crea un ambiente cargado entre los semejantes, ¿no? Esta práctica provoca que aquellos que lo consideran y dice que que terminan por apartarse e incluso terminan convirtiéndose en adversarios. Esto es lo que provoca la ira. Entonces, vamos meditando entonces acerca de lo que dice la Biblia, que la ira es un sentimiento de irritación, de rabia, enojo, ¿no? Muchas veces, ¿cuántos dentro de lo que es el matrimonio, si podemos ver, es un asunto que muchas veces el asunto de los caracteres que se ven a continuo, diariamente, cuando hay una discusión, cuando hay un desacuerdo? Una cosa es que haya un desacuerdo y que de alguna otra manera lleguen siempre a una conversación buena, correcta, que lleve a la tranquilidad, pero muchos casos dentro de lo que es el matrimonio o de la vida social que llevamos a diario, muchas veces esto de la ira nos puede llevar a hacer cosas que a Dios por supuesto no le agradan. Por eso dice que es un sentimiento que dentro de nosotros muchas veces va a estar, porque muchas veces no se sabe, la persona no se sabe controlar y no hay un dominio propio de acerca de este sentimiento cuando la persona no practica la palabra del Señor. Entonces dice que es un sentimiento de irritación, de rabia, con enojo, con deseos de venganza, ¿no? La persona que se enoja de alguna y otra manera siempre busca
pagar siempre con el mismo modo que te hicieron algo, tú también quieres pagar con la misma moneda, como dicen algunos. Entonces, este es un sentimiento entonces de irritación. Se irrita a la persona, se llena de rabia, se llena de enojo con deseos de venganza. A veces sucede en el hogar, ¿no? Un problema por ahí, llega el esposo, de repente de un mal día, llega de repente quizá en un momento a renegar y comienza la esposa también a poder dar por la misma situación, también comienza a tener el enojo y entre los dos cometen muchas veces entre los pleitos y tantas cosas que hacen, cometen muchas veces cosas que al Señor no le agradan. Entonces, mis amados, dice la palabra del Señor, es un sentimiento, entonces el enojo es una obra de la carne. El enojo es una obra de la carne, la ira una obra de la carne, ¿no? Que de alguna otra manera dice que es un temperamento acompañado de explosiones de rabia que crea un ambiente cargado entre los semejantes. Cuando alguien llega, por ejemplo, en el hogar, llega el esposo molesto, comienza a gritar a la esposa y crea un ambiente donde muchas veces los hijos son los que más sufren. Se esconden, no quieren muchas veces que llegue el padre porque el papá de repente llega solamente a molestarse, a gritar, porque de alguna otra manera va a crear un ambiente pesado, muchos dicen, ¿no? Un ambiente de que decimos, pero esta persona viene, grita y uno siente cierto temor, cierto miedo, ve a la persona porque cada vez que viene solo viene de repente a gritar, a pelear, a insultar, entonces crea en el lugar un ambiente que de alguna y otra manera dice que era un ambiente cargado entre sus semejantes y esta práctica provoca que aquellos que lo consideran y lo aman, terminan por apartarse, dice, del camino de Dios, por apartarse del camino de Dios, e incluso terminan convirtiéndose en adversarios. ¿Mm? Se terminan apartando, se terminan alejando, cuando es producto muchas veces de lo que es la ira, la cólera, porque no hay un control del temperamento, porque no hay un dominio propio con respecto a lo que muchas veces las personas llevan dentro de sí. Y muchas personas dicen, no, pero yo tengo mi carácter, yo tengo mi carácter. Y por eso es que me enojo. Pero uno se puede controlar. Uno puede controlar su carácter. El asunto está que cuando viene la circunstancia y viene ese ambiente, esa atmósfera al hogar, no sabemos controlarnos. No sabemos que de alguna otra manera tenemos que tener ese dominio propio para no entrar en la ira, para no explosionar, ¿cierto? Porque llega un momento donde se explosiona, incluso la madre a veces pierde ya la paciencia con los hijos y un momento que está ahí, les aguanta y comienza y ya les está hablando, pero llega un momento en que muchas veces explota, como se dice. Llega un momento donde dice ya no aguanta y comienza a salir de sus bocas palabras deshonestas. Tú como madre que quieres corregir a tus hijos, no puedes hacerlo con cólera, con la ira en tu corazón, porque la ira te va a provocar a que tú explosiones, tengas rabia, irritación, deseos también de venganza. Entonces, esto crea un ambiente, dice que aquella persona que lo practica y lo ama, el que ama y practica la ira, lo único que va a conseguir y al final va a pasar que se va a apartar e incluso termina como ser un adversario, un enemigo, ¿no? Y así es lo que pasa, porque producto de una pelea, producto de una ira, de una cólera y una pelea que se dieron entre personas, entre vecinos, ¿no? Entre compañeros de trabajo, porque a veces en el trabajo también. De repente tú eres una persona cristiana y llegas a tu trabajo y vas a encontrarte con amigos que no son cristianos y que están dentro de tu entorno laboral. Y va a pasar que uno que otro quizás de repente te va a querer buscar el pleito, te va a buscar, tratar de buscar a que tú te enojes. Entonces, ¿qué debes hacer frente a esa situación? Controlarte. El Espíritu Santo, por eso que estamos recién empezando el estudio, porque tendríamos que ver también acerca del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo, que lo vamos a ir viendo en los continuos días que vengamos predicando la palabra. Pero lo que estamos viendo ahora son las obras de la carne. La ira que te llega que tiene que ver con el enojo, con la cólera, con la indignación. Pero vamos a ver a lo que dice la palabra del Señor en esta maravillosa y gloriosa
tarde. Dice el libro de Proverbios 14, 16, 17. Vamos a abrir la Biblia, mis hermanitos y amigos que nos escuchan. En el libro de Proverbios 14, 17, dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, el versículo 17, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Dice esa palabra, ¿no? El que fácilmente se enoja hará locuras. Hay personas que tú no les puedes decir nada, que no les puedes rozarte con ellos, porque son, como muchas veces se dice, como gallitos de pelea, que al primer roce que le hacen, comienza a levantarse, comienzan a contenderse, comienzan a enojarse, que de repente hablaron mal de ti, pero fue algo que no era verdad, pero en tu corazón se crea un enojo hacia las personas. Por eso dice, el que fácilmente se enoja. Viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Fulano habló de ti. ¿Qué haces? Fácilmente te enojas y comienzas a hablar y a decir, sí, así se veía, sí me dijeron, ya tenía sospechas que era así esa persona, que esto, y comienza rápidamente la boca a hablar, pero en el corazón ya empieza a efectuarse el enojo. Se comienza a efectuar el enojo en el corazón de la persona. Por allí tus hijos desobedecieron una orden. Pues lógico, pues tienes que corregirlos. Pero tienes que tener cuidado con el carácter. ¿Y por qué lo digo que hay que tener cuidado con el carácter? Porque hay padres que ciertamente tienen que corregir a los hijos, pero muchas veces hay muchos que los corrigen con enojo, con cólera. Llegan hasta casi dejarlos cojos a los hijos. Y eso es lo que Dios no quiere. Si hay que corregir a los hijos, hay que hacerlo con disciplina, pero no olvidarse del amor que hay que darles. Porque hay padres que dicen, no, hay que darles golpe para que entiendan, sí, pero ¿dónde está la parte del amor? ¿Dónde está la parte de la comunicación? ¿Dónde está la parte donde tienes que hablarle antes de pegarle? Antes de corregirlo. Porque para que el hijo se le pueda castigar, primero le tiene que hablar. Como Dios con nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros nos portamos mal como hijos de Dios, como cristianos, ya conocedores de la palabra, y nos enojamos, nos molestamos, y luego, ¿qué vamos? Señor, perdóname. Señor, lo siento. No sé qué pasó, perdóname. Y Dios nos perdona, porque tiene paciencia y muchas veces no nos castiga, porque muchas veces nos va a dar otra oportunidad para que mendemos nuestros errores. Pero así debe ser entonces, en lo que respecta a los hijos. Por eso todo padre le habla a sus hijos, le habla una y otra vez. Ya la tercera vez que no hace caso, pues tiene que darle vara, corrección. Tampoco decimos a los padres, dejen que los hijos hagan lo que quieran, que los hijos sean los que manden en la casa. No, no, no. El padre tiene que tomar su lugar de padre para corregir a su hijo, pero sin, como dice la Biblia, sin destruirlo, sin quitarle la vida, sin dejarlo lisiado, sin dejarlo sin una vista, no, porque justamente de eso se trata el enojo. Uno por enojo puede llegar a hacer cosas que a Dios no le agradan, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan. El enojo es algo tremendo, por eso dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Hubo una discusión en el matrimonio, la esposa habló lo que quiso y después se dio cuenta que estuvo mal y dijo, ¿qué dije? ¿Por qué? Porque el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Qué hice? Dice la gente. ¿Por qué la grité? ¿Por qué la traté así? Y ya se dan cuenta quizá cuando ya lo hicieron. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar del enojo, de ese sentimiento que lleva prácticamente a esa irritación, a esa rabia. Pero vamos a ver lo que dice, y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en esta maravillosa y gloriosa tarde. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 11. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés capítulo 11? Porque el enojo no solamente tiene que ver con respecto a los padres, que estábamos poniendo como ejemplo, sino que también el enojo se produce, dice la Biblia según el Eclesiastés capítulo 11, versículo 10. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Aquí referentemente se está hablando al joven, al adolescente. A la joven y al adolescente que muchas veces quiere hacer su vida lo que él quiere hacer.
Y cuando el padre lo trata de corregir, cuando el padre lo trata de aconsejar, cuando el padre le trata de dar un buen consejo para su bien, el adolescente y el joven lo tome para mal. Dicen, no, tú te metes en mi vida, sí, que mejor déjame que yo haga lo que quiera. Ya, y hay muchas veces adolescentes, ¿no? De 15, 16 años que hasta incluso se atreven a contestarle a sus padres y les dicen, espérate que cumpla 18, yo me voy a largar de esta casa porque no los aguanto. ¿Por qué? Porque sencillamente el padre los corrige, porque les trata de aconsejar, porque trata de ver el bien para ellos. Porque tampoco como hijo puedes llegar a tu casa 11, 12, 1 de la madrugada. Y todavía no quieres que tu padre no te diga nada, tu madre no te diga nada y todavía quieres llegar a esa hora. Y todavía te enojas con ellos, todavía te molestas con ellos. Eso es lo que dice la Biblia con respecto al joven y al adolescente. Dice la palabra de Dios, quita de tu corazón el enojo. Joven, adolescente que me escuchas, quita de tu corazón el enojo. No creas que enojándote las cosas se solucionan. No creas que enojándote la gente te va a tener miedo. No creas que enojándote tus padres van a hacer lo que tú quieras. No, ten mucho cuidado con enojarte con tus padres. Ten mucho cuidado de contestarle a tus padres, porque hoy en día vemos así. Antiguamente quizás no se veía. Cuando la mamá hablaba, cuando el padre hablaba, el hijo solamente callaba. El hijo no se metía en conversaciones ajenas. Pero hoy vemos que el hijo quiere mandar al padre, que el hijo quiere hacer a su manera las cosas y quiere que el padre le cumpla y le complazca sus caprichos. Joven, adolescente, señorita, tienes 14, 15 años, no está bien tu actitud. Por eso dice la Biblia, quita pues el enojo, quita de tu corazón el enojo, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Y esto a qué se refiere? Que la adolescencia y tu juventud son pasajeras. Y recuerda esto bien claro, que lo que tú siembras ahora, lo vas a cosechar después. Si hoy tú te portas mal con tus padres, si ahora tú te enojas con tus padres y los tratas mal, acuérdate que un día, si Dios te permite ser padre o madre, lo que hiciste con tus padres, algún día lo harán contigo. Porque es la ley de la vida. Por eso es que uno tiene que tratar siempre de sembrar buenos valores y de portarse de la manera más correcta. ¿Por qué? Porque estamos mirando hacia un futuro, hacia decimos, no, pero todavía falta. No, y muchas veces los jóvenes dicen, no, yo nunca voy a tener esposo, nunca voy a tener hijos. Eso es lo que se dicen. Pero llegará el momento. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder si tus hijos no te obedecen? Allí te acordarás que cuando tus padres te hablaban para bien, tú no le hacías caso. Entonces, por eso la Biblia dice, mis amados, quita, dice la palabra de Dios, pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. ¿Por qué? La adolescencia y la juventud son vanidad. Mire lo que dice esto la palabra de Dios. Entonces, hemos referido al ejemplo de muchas veces de jóvenes que se enojan con sus padres. Ahora, por eso, mira, hijo que me escuchas, hija que escuchas la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Efesios? Para hacer recordar a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quizá de repente el adolescente se ha olvidado a lo que dice la palabra de Dios. Él dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 6. Miren lo que dice la palabra del Señor, mis amados. Efesios capítulo 6. En el versículo 1 dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire lo que dice la palabra de Dios con respecto a los hijos, Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Si tienes tu padre y tu madre vivos, hónralos. Porque hay muchos que no lo tienen. Porque hay muchos que desearan tener a su lado sus padres. Y hay muchos que lo tuvieron y no lo supieron valorar. Y ahora que ya no lo tienen, sufren en su corazón porque un día se portaron mal con ellos.